hermanos, jovencitos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso básico E. Ya vamos más adelantados y siempre es un gusto estar con ustedes. Me siento muy bendecida. Así me siento porque Dios es bueno y nos permite estar enseñando en este tiempo de su palabra. Y bueno, pues les voy a mostrar el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? El tema que nos toca revisar se llama, lo van a poder ver acá abajito, aquí abajito en la pantalla, se llama oración en grupos. Y como ya lo mencionamos, es un tema correspondiente a nuestro curso básico E. ¿Te parece si así como miramos a estos jóvenes orando así, en unidad, como un grupo compacto, que así igualmente en este momento podamos experimentar de lo que es una oración en grupos? ¿Te parece? Aunque, bueno, pues yo desde acá, pero tú apoyándome desde ahí, desde casa, desde ese lugar en donde tú has dispuesto tu corazón para mirar esta enseñanza. ¿Ok? Padre, gracias. Este día lo has hecho hermoso. Este día es hermoso también porque añades algo. Y el día de hoy tú vas a añadir enseñanza en cada uno de nosotros. Te bendecimos, agradecemos porque durante estos tiempos, estos últimos tiempos, hemos aprendido, Dios, a que la oración que nosotras, o nosotros más bien teníamos como que aprendida o el concepto que teníamos era una oración grupal y nos imaginábamos a personas necesariamente en un mismo lugar de manera física, pero pues, a través de todos estos tiempos y todo lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años, tú nos has enseñado que aún la oración grupal, Señor, la podemos hacer unidos, ¿no? Unidos bajo tu espíritu, bajo una misma alma, un mismo corazón, pero quizás también en diferentes lugares, Dios. Y tú nos unes y has permitido que la ciencia se desarrolle y has permitido, Dios, todos estos adelantos tecnológicos para que podamos estar unidos, como ahorita yo lo estoy con mis hermanos que están tomando esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú nunca nos dejas de enseñar. Es por ello que te bendecimos y te alabamos por ello. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Voy a dejar de compartir un poquito para hablarte un poquito, ¿no? Acerca de la importancia de la oración grupal. Y la oración grupal es algo que me gustaría dejar muy claro, ¿no? La oración grupal no sustituye, de ninguna manera sustituye a esa oración personal, a esa intimidad que nosotros tenemos con el Señor y en donde podemos nosotros, ¿no? En donde solamente estamos el Señor y nosotros, jamás la sustituirá. Ajá, entonces, es algo que sí me gustaría dejar claro desde el inicio, que la oración grupal no sustituye a esa intimidad personal, a esa relación personal que tenemos nosotros con nuestro papito. La oración grupal, vamos a ver ahorita algunos beneficios que da. También vamos a aprender un poquito, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando la oración en la iglesia y más bien la oración grupal yo la miro como una oportunidad que nos da el Señor para poder tener esa unidad que Él anheló ver en su iglesia y para que todos los que le amamos, ¿no? Todos los que nos hemos convertido al Señor y hemos aceptado su señorío en nuestras vidas, podamos estar así, perfectos en unidad y podamos
participar, ¿no? De las necesidades de nuestros hermanos, aún de la alegría, ¿no? Y porque pues, también hay oraciones de alabanza, ¿no? En donde nos unimos y unánimes podemos estar incluso únicamente alabando y adorando al Señor. Bueno, déjame compartir nuevamente pantalla y esta es nuestra cita base, ¿no? Y te explica un poquito esa parte que ya dejamos clara, ¿no? Recuerda, esta oración es hermosísima. No sé si te has podido percatar, pero muchas veces la cito, ¿no? En las enseñanzas que Dios me permite dar. Es una de mis oraciones favoritas, ¿no? Porque me puedo imaginar a nuestro Señor Jesús hablando con el Padre y, y hablando de esta manera tan especial, ¿no? Y clamando al Padre y pidiéndole por nosotros, pidiéndole por ti, pidiéndole por mí, pidiéndole por cada una de esas personas que Jesús sabía que un día le iban a recibir, esas personas que íbamos a formar parte de su iglesia, ¿no? Entonces, que iban a creer en su nombre, porque justamente así lo dice, ¿no? Ahí en Juan 17, la cita que te marco en la presentación es Juan 17, 21, pero desde el 20, ¿no? Podemos nosotros mirar cómo Jesús dice, le está rogando al Padre, le dice, mas no ruego solamente por estos, ¿no? ¿Y quiénes estaban allí? Por estos. O sea, ¿a quién se refería con estos? Se refería a sus discípulos, a los discípulos con los que él estaba durante ese tiempo en el que él habitó, ¿no? Él habitó entre nosotros. Pero aquí le dice al Padre, no solamente por estos discípulos te ruego, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esos discípulos hicieron una gran labor, ¿no? Esos discípulos lograron conquistar, ¿no? Con la palabra, conquistar corazones, evangelizar, no solamente al continente asiático, ¿no? No solamente ese continente, sino también al continente europeo y tantas regiones, ¿no? De las que habla la palabra, ¿no? Y sobre todo el libro de los Hechos, en donde fue dada a conocer la palabra. Y esa palabra, por ese trabajo que esos discípulos hicieron, esa palabra llega a nosotros. Y entonces, también está orando por nosotros Jesús, ¿no? Por los que hemos creído, por los que hemos creído. Dice, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, por esto rogaba Jesús al Padre, para que todos seamos uno, todos. Y entonces esto habla no solamente de una persona, sino habla de un grupo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al hablar de un grupo, está hablando de ti, está hablando de tus papás, está hablando de, sí, todos esos hermanos que ahorita se te vinieron ahí a la mente, que son parte de la iglesia, está hablando de mí, que todos seamos uno. Esa era la oración que Jesús le hacía al Padre. Así como Jesús era uno con el Padre, que también dice, ellos sean uno en nosotros. Entonces, estaba hablando de unidad. Y el propósito de las oraciones grupales, hermano, es ese. El propósito de una oración grupal es hacernos uno. Que todo ese grupo, que todos aquellos que nos reunimos en oración, seamos uno en ese momento con
el Padre. Seamos uno con el Padre y seamos uno adorándole, y seamos uno alabándole, y seamos uno sintiendo esa carga por nuestros hermanos y estar intercediendo por esos hermanos que tienen una necesidad, y hacernos uno incluso para darle gracias al Padre, ¿no? Por lo que está haciendo en nuestras vidas, por lo que está haciendo en nosotros como iglesia. Ese es el propósito de la oración grupal. Y bueno, estos son los 4 temas que vamos a abordar en los siguientes minutos. El primero de ellos es el desarrollo de la vida de oración de la iglesia. El segundo es acerca de la fortaleza de la iglesia. Y la fortaleza de la iglesia deviene de la oración y de la oración grupal. También en el punto 3 vamos a mirar los diferentes grupos que tenemos de oración en la iglesia, en Centro Cristiano Zumpango. Y finalmente vamos a mirar en el punto 4 los beneficios de la oración en grupos. ¿Ok? Y bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso al primer punto. Desarrollo de la vida de oración de la iglesia. Y cuando yo veo el término iglesia, pues lo primero que se me viene a la mente es esa iglesia del libro de los Hechos, ¿no? Y esa iglesia del libro de los Hechos inicia, ¿no? Desde que Jesús, ¿no? Se hace hombre, deja esa divinidad, ¿no? Y viene a ser uno como nosotros. Y cuando Él empieza su ministerio, pues hay varias personas, ¿no? que le quieren seguir y esas personas, pues obviamente son sus discípulos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, mirar a través del Evangelio cómo esos discípulos pues van desarrollando su vida de oración. Y ellos la van desarrollando de tal manera que al final, pues vemos lo que ya comentábamos, ¿no? Un gran crecimiento en la iglesia que no solamente se queda en Jerusalén, sino que ellos salen, ¿no? Como bien se los indica el Señor, no solamente se quedan en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que van y predican hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, todo eso se debe a ese desarrollo de su vida en oración. Y primer punto, aquí lo puse como una línea en el tiempo, ¿no? Para que pueda quedar un poquito más claro. Y la palabra nos enseña ahí en el Evangelio de Lucas. Si quieres, vamos ahí a Lucas 11:1. ¿Cómo miramos, ¿no? Que los discípulos al inicio, pues, no saben orar. Y bueno, vamos a ver la cita y ya ahorita continuamos con la explicación. Lucas 11:1. ¿Ya lo tienes ahí donde estás? Dice la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y, también esta parte de la palabra siempre me ha gustado, y te voy a decir por qué. Porque generalmente cuando leo la palabra, y yo espero que también tú lo hagas, me imagino, ¿no? La escena. Y entonces dices, Jesús orando en un lugar. Entonces, imagínate a nuestro Señor Jesucristo orando en ese lugar. Y de qué manera estaba orando nuestro Señor Jesús. O sea, que
que cuando termina, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Me imagino a ese discípulo embelesado, así, embelesado, así como cuando escuchas hablar, ¿no? A alguien que, no sé, que súper admiras, ¿no? O que tiene tal sabiduría, ¿no? Que te quedas así embelesado, ¿no? Y así me imagino, ¿no? A nuestro Señor Jesús hablando con el Padre y expresándole su sentir y así en esa confianza y con, ay, ¿qué habrá sentido el discípulo que él estaba así embelesado viendo a Jesús en esa comunión con el Padre que le dice, enséñanos a orar. Yo quiero orar como tú oras. Así como Juan le enseñaba a sus discípulos, enséñame, lo necesito. Y es que pasa también con nosotros, ¿no? Al inicio de nuestra vida como cristianos, ¿no? No sabemos orar. Y a veces nos quedamos así cuando miramos a alguien en la iglesia, ¿no? Que ora así bien apasionadamente y así de, ay, dice, ay, qué bonito ora. Ay, cómo me gustaría orar, ¿no? Como ese hermano. pero, pero no se trata de imitar, ¿no? No se trata de imitar a las personas, sino que sea nuestro Señor Jesús, así como en esos tiempos Él enseñó a sus discípulos, quien también nos enseña a nosotros. Y así también con esa sencillez, como niños sorprendidos, le podamos expresar a nuestro Padre, enséñanos a orar. Entonces, vemos que al inicio, pues sí, los discípulos no sabían orar, así como a nosotros nos pasó, ¿no? Que no sabíamos orar. Bueno, más adelante miramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, mira, 26, versículos 36 al 43. Mateo 26, versículos 36 al 43. Y aquí miramos cómo nosotros debemos de perseverar, ¿no? Aquí te puse, la perseverancia es clave porque la carne es débil. Entonces, aquí ya Jesús había estado largo tiempo allí enseñándole a través de parábolas a sus discípulos y ya habían tenido, ¿no? Esa comunión y esa cercanía con sus discípulos. Entonces, pues Jesús esperaba, ¿no? Que ellos ya hubiesen aprendido, ¿no? Acerca de esas lecciones que él les daba con su ejemplo acerca de la oración. Pero ve qué pasa. Dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, les había dicho que se quedaran ahí con él, ¿no? Y que velaran. Y no lo hicieron. Los encontró dormidos. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿No? Entonces, aquí nosotros podemos mirar
que ya Jesús está a punto de ser crucificado, ya está en esa parte en donde él ora en Getsemaní, en donde empieza a sentir esa carga del pecado que ya estaba llevando a cuestas de todos nosotros. Y aquí Jesús nos enseña algo y le enseña a la iglesia, le enseña a sus discípulos algo. La perseverancia, ¿no? Nos enseña a perseverar, que la perseverancia es clave, ¿no? Cuando él dice, velad y orad, porque el espíritu, nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es por eso tan importante que tú estés en comunión con Dios, porque la carne es débil y para poder vencer esas tentaciones, esas ansiedades que muchas veces tenemos, esos tiempos de confusión, es necesario estar perseverando en oración. Entonces, aquí miramos que ya Jesús les había enseñado a orar a sus discípulos, pero ellos aún su carne era débil, ¿no? Aún no estaban así fuertes y fortalecidos en oración. Bueno, continuamos y ya después nosotros seguimos leyendo, ¿no? En el Evangelio miramos que Jesús es crucificado, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Durante ese tiempo en donde los discípulos se sienten un tanto abandonados y solos, ¿no? Porque aún pensaban, ¿no? Que lo que habían vivido quizás a lo mejor no era real, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Durante ese tiempo, hay una promesa que ellos tienen. Y entonces, si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, vamos a mirar cómo ellos reciben esa promesa, ¿no? Dice la palabra, fíjate, dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos. Dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días. Aquí está hablando cómo Jesús se aparecía a sus discípulos, ¿no? Hablándoles acerca del reino de los cielos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, aquí ellos habían recibido ese mensaje de parte de Jesús que se les había aparecido durante los 40 días siguientes a que había sido crucificado y que había resucitado. Ellos habían recibido esa promesa. Y entonces, ya en Hechos del 12 al 14, que es la cita que yo te pongo aquí, ellos le hicieron caso a Jesús y volvieron a Jerusalén, pero en ellos pues había temor, ¿no? Había temor y aún así dijeron, ok, se encendió un poquito su fe y dijeron, ok, vamos a Jerusalén, nos regresamos, vamos a esperar esa promesa, ¿no? Que nos ha dado nuestro Señor. Y entonces dice la palabra allí en el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes, dice la palabra, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ellos esperan la promesa,
pero se empiezan a reunir en oración con las mujeres en ese lugar que se llama el aposento alto. Y se empezaron a reunir haciendo ¿qué? Lo que habían visto hacer al maestro, ¿no? Durante todo ese tiempo que estuvo con ellos, que era orando, orando. Ya en el versículo 41 y 42 del capítulo 2, pues la palabra habla desde el 2.1, ¿no? 2.1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estaban todos juntos, reciben ese poder de lo alto, ese poder del Espíritu Santo, son bautizados y en el versículo 41 y 42 dice, así que hay una gran conversión, ¿no? Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, allí podemos mirar ese brinco que ellos dan en su crecimiento espiritual y eso se da gracias a la oración. Eso se da que ellos estaban unánimes juntos orando y es allí cuando desciende, ¿no? Ese poder de lo alto, ellos son bautizados, empiezan a hablar, ¿no? En diferentes lenguas y después es tal el poder que reciben del Espíritu Santo que Pedro, ¿no? Empieza ahí a compartir y a dar un gran discurso y esto es lo que pasa, ¿no? Se empiezan a convertir muchas personas al Señor, pero esto es gracias al crecimiento en la vida de oración de los primeros discípulos. Ahora, si nosotros vemos en Hechos 4:23, ya estamos en esta parte, en Hechos 4, del 23 al 31, vamos a ver cómo esta primera iglesia se convierte en una iglesia dependiente de Dios, ¿no? A través de la oración. Una iglesia que mira cómo la oración tiene sus frutos y cómo la oración da resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, pues aquí vemos que Pedro y Juan habían sido ahí encarcelados y bueno, cuando ellos son puestos en libertad, dice la palabra ahí, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿no? Entonces, es una iglesia que empieza a agradecer y es una iglesia que empieza a adorar, ¿no? Por esta respuesta, porque pues Juan y Pedro fueron liberados. ¿Y qué pasa si nos vamos nosotros al versículo 29? Nos vamos al 29, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, es una iglesia esta que empieza, ¿no? Que empieza a mirar cómo la oración trae sus frutos, cómo la oración, que cuando ellos están juntos en oración, el poder de Dios se manifiesta y pasan milagros y que por ello hay un gran crecimiento, ¿no? Ellos realmente, hermanos, aprendieron esta enseñanza, ¿no? Que Jesús les había enseñado antes, ¿no? Ahí en Juan 15, del 5 al 6, ¿no? Cuando él les decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, porque separados de mí
nada podéis hacer. Y ellos se la creyeron y ellos lo aprendieron. Dijeron, ok, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces, ¿cómo empiezan a resultar esos milagros? ¿Cómo empiezan a resultar esos prodigios, aún el experimentar del poder del Espíritu Santo? Pues a través de la oración, siendo totalmente dependientes de Dios. Porque mi hermano, mi hermana, como yo te he dicho desde cursos anteriores, es que es a través de la oración que uno manifiesta esa dependencia. Es a través de la oración que uno simplemente por el hecho de apartar ese tiempo y ya de ponerse en posición de oración, como tú quieras, de rodillas, levantando tus manos, así nada más, ¿no? En esa posición de respeto, de honra. Bueno, ya desde ahí estamos reconociendo que si estamos delante del Padre es porque lo necesitamos, ¿no? Y que nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas y que necesitamos del Padre. Necesitamos el platicarle, ¿no? Todo lo que pasó en nuestro día, todas esas cargas que traemos, esas necesidades, aún esas alegrías, esos logros, ¿no? Entonces, ya desde ahí mostramos esa dependencia. Bueno, ahora, así fue como la iglesia esta primera iglesia se fue desarrollando, o fue desarrollando más bien su vida de oración. Hoy, ¿qué pasa? Hoy nosotros somos realmente dependientes de Dios en oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y no me refiero solamente a esa vida de oración en lo personal, sino a esa vida de oración en la iglesia, en donde como Centro Cristiano Zumpango nos unamos en oración. Nos estamos uniendo en oración. Sí, me vas a decir quizás, hermana, pero estamos en pandemia, no nos podemos reunir. Las reuniones de oración no han parado, hermano. Las reuniones de oración siguen. Y de verdad te estamos esperando. Ahorita vamos a mirar qué reuniones de oración seguimos teniendo dentro de nuestra iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos a platicar un poquito acerca de la fortaleza de la iglesia. Bueno, decirte que la fortaleza de la iglesia deviene de la oración. Deviene de la oración. Una iglesia es fuerte en tanto sus integrantes, sus miembros, se unen y se ponen de acuerdo a través de la oración y logran lo que nosotros mirábamos, ¿no? En nuestra cita base, ser uno, así como Jesús con el Padre son uno, logran ser uno con Jesús y el Padre. Y yo te pongo esta imagen de la carpa pequeña porque quiero platicarte, ¿no? de un texto que ya tiene algunos años que leí y justamente hablaban ahí de una carpa pequeña, ¿no? Y decirte que, pues, contaba, ¿no? Este hermano acerca de cómo cuando uno de los grandes misioneros llenaba, ¿no? Grandes carpas, grandes lugares, ¿no? Auditorios. Siempre al lado de ese lugar había una carpa pequeña. Siempre había una carpa pequeña. Y en esa carpa pequeña era donde se reunían las hermanas y los hermanos a orar antes, durante y después de cada servicio impresionante y donde llegaban miles de personas y se convertían al Señor. Pero el lugar en donde se empezaba a
a trabajar, ¿no? sobre esos milagros de conversión, sobre esos milagros de sanidad, era en esta carpa pequeña. Porque era donde los hermanos doblaban sus rodillas y se ponían de acuerdo y unidos oraban al Padre para que hubiese arrepentimiento, para que hubiese salvación, para que hubiese milagros y sanidades. Y así pasaba. Entonces, lo que yo te puedo decir, mi hermano, es que quizás tú miras en la iglesia a quienes están enfrente, ¿no? Siempre se mira a los que están enfrente, quizás pensando pues a quienes están primero en un grupo de alabanza, después quienes están moderando, después quien está enseñando de la palabra, predicando la palabra, y son los que se miran. Pero detrás de todos ellos hay un grupo de oración que está unánime, que está unido orando en ese momento a favor de esas personas que están al frente, pero sobre todo a favor de aquellos que están escuchando esa alabanza o están escuchando esa predicación. Y entonces el Señor haga esa obra de convertir sus corazones, alcanzar sus corazones para vida eterna. Y así también tenemos un grupo en la iglesia, porque la oración es la que sustenta todos, hermano, los servicios de nuestra iglesia. Dice la palabra en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con espada, sino con el poder del Espíritu. Entonces, es lo mismo. No es con ejército, no es con nuestra fuerza, no es con espada, con nuestras habilidades, conocimientos o destrezas, sino con el poder del Espíritu que se mueve cuando hay oración de por medio. Así que por eso puse esta carpita pequeña. Ahora vamos a mirar el punto 3, los diferentes grupos de oración que se tienen dentro de la iglesia. En este caso, en Centro Cristiano Zumpango, pues nosotros tenemos lo que es el buzón de oración. Es decir, si tú, hermano, tienes alguna necesidad, dala a conocer a nuestros pastores, a alguien algún responsable, ¿no?, de algún servicio de la iglesia. En este caso, si gustas, me la puedes dar a conocer. La mandamos al buzón de oración para que un grupo de hermanos que integran este buzón de oración estén orando por esas intenciones durante la semana. Y también tenemos a nuestro grupo de guardias de oración. Ellos están orando aún antes de que inicie cada servicio y aún durante el servicio están orando. O cuando hay algún evento, nuestros guardias de oración están orando. Entonces, es lo que te digo, cada servicio está respaldado por oración. Y tenemos la oración congregacional, los miércoles a las 7 de la tarde, a la cual, si tú no eres parte del grupo de buzón de oración o de guardias de oración, tú te puedes unir al grupo o a la oración congregacional. Ya estoy aquí marcando todos. A la oración congregacional los miércoles. Es más, ya aparta ese día en tu agenda, esa hora en tu agenda y únete con nosotros en esa oración, porque te digo que ahora con esto de la pandemia, Dios nos ha enseñado que no necesariamente tenemos que estar presencialmente todo el grupo juntos, ¿no? Toda la iglesia junta, sino unidos, ¿no? A través de redes sociales como es Facebook, podemos unirnos en oración y estar conociendo las necesidades que tenemos como iglesia, las necesidades que tienen nuestros hermanos y estar intercediendo por ello. Y también tenemos lo que es la oración de damas. Esta es los martes a las 6:45 de la mañana. Hermana, si tú tienes ese deseo de unirte a esta oración, pídeme el link, yo te lo hago llegar
para que te puedas conectar, es a través de Zoom, esta oración. Muy bien. Y ahora vamos a conocer acerca de los beneficios de la oración en grupos. Y bueno, pues mencionarte, hay muchos beneficios, pero yo quiero ahorita señalarte estos tres que realmente vi así bien importantes, ¿no? En Hechos 4:32 dice la palabra de Dios. 4:32. Y quiero nada más darte el antecedente. Esto pasa una vez que Pedro y Juan fueron liberados, una vez que esa iglesia se une en oración agradeciendo al Señor, y después sobre ese grupo que estaba congregado, ¿no? Pues viene, ¿no?, ese poder del Espíritu Santo de tal manera que ese lugar tiembla y ellos empiezan a hablar con de nuevo la palabra de Dios, ¿no? Y ya en el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero esta parte, hermano, los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y eso no habla más que de unidad. La oración en grupo trae unidad entre las personas que se están uniendo. Son de una misma alma, de un mismo corazón. Yo puedo decirte, hermano, que aún recuerdo esas oraciones que hacíamos en grupo en las desmañanadas de oración, cuando aún éramos plan casas y nos reuníamos a las 5 de la mañana en la casa de nuestros pastores a orar. Entonces se hizo una unidad muy bonita entre aquellos hermanos que íbamos a esas desmañanadas de oración, y a tal grado que de verdad, o sea, cuando somos hermanos en la fe, pero la verdad es que a esos hermanos, yo los amo mucho, porque se hizo una unidad muy, muy bonita. Y bueno, ese es uno de los beneficios. Avivamiento. Si nosotros vamos aquí a Hechos 4:29, ¿no? Como ya lo leímos, ¿no? Como ellos están orando, una iglesia que está orando, y en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y luego el versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Trajo un gran avivamiento esta oración grupal que los primeros discípulos hacían, ¿no? Ya como iglesia, y es un avivamiento de nuestra fe a tal grado de que comparto sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, ¿no? O sea, puedo compartir la palabra, dice ahí el término denuedo, ¿no? O sea, sin temor, sin miedo, porque sobre mí está el poder del Espíritu, ¿no? Y eso no me hace sentir ni miedo ni temor, y me hace ser libre y poder hablar, ¿no? La palabra de una manera, tal que los demás se les antoja y dicen, ay, yo quiero vivir lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, eso es hablar con de nuevo la palabra. Pero se despierta en nosotros y un sentir, ¿no? De querer compartir la palabra, un impulso, ¿no? De querer que todos conozcan de nuestro Señor Jesús por esa oración grupal, ¿no? Y avivamiento, fíjate, quiero decirte qué significa. Viene del hebreo haya,
que significa volver a la vida entre los muertos, lo cual implica hacer las cosas con mayor intensidad y fuerza. Y es que imagínate, alguien que había estado muerto y revive, pues por supuesto, ¿no? Que es impulsado, ¿no? Con una gran intensidad y fuerza para compartirle a otros lo que ha vivido. Y eso es lo que pasa con la oración grupal. Hay un avivamiento de la iglesia. No solamente trae unidad, sino avivamiento. El querer servir al Señor con mayor intensidad, con mayor fuerza. Y también trae crecimiento. Ahí en Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor, o sea, todos esos que estaban allí unidos, orando y que se sumaban a la iglesia y que creían en el Señor, dice, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, ¿no? Pero aparte de este crecimiento, el mirar los milagros, ¿no? O el poder experimentar el poder experimentar, no solamente mirar milagros, sino ser parte de esos milagros, ¿no? Porque dice, tanto que sacaban los enfermos de las calles, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿no? Que era uno de los discípulos, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Entonces, otro de los beneficios, ¿no? de la oración grupal es que Dios nos permite participar de milagros. ¿Cuántas personas no han sido sanados en reuniones de oración, ¿no? Cuando todos como iglesia somos de una misma alma, de un mismo corazón, estamos orando y el poder del Espíritu se hace presente y obra en sanidad. Y es impresionante, ¿no? Entonces, esos son los beneficios, mi hermano. Te invito a que participes en los servicios de oración que hay en la iglesia, buzón de oración, guardias de oración, que participes en la oración de los miércoles, la oración congregacional, y si eres dama, puedas participar también los martes a las 6:45 a través de Zoom, para que entonces puedas mirar también los beneficios en esa unidad, en ese avivamiento, en ese crecimiento, en ese mirar milagros. Ahora me gustaría dejarte una acción práctica y para ello quiero que me acompañes a Primera de Samuel en el capítulo 23, versículo 16. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Este versículo es hermoso y yo te invito a experimentar de esta palabra. Jonatán y Saúl, padre e hijo. Saúl en ese momento estaba persiguiendo a David. Jonatán y David, grandes amigos. Y a pesar, ¿no?, de que Jonatán era gran amigo, más bien era hijo de Saúl, no le dio miedo, ¿no? No le dio miedo encontrarse con David y fortalecer, dice la palabra, su mano en Dios. Y cuando la palabra dice y fortaleció su mano en Dios, yo puedo imaginarme a un Jonatán poniendo su mano sobre la cabeza de un David o tomándolo de las manos y orando a favor de él, orando juntos en esa amistad. Y es así como yo te invito a participar en lo que tú puedes mirar. La acción práctica está aquí abajito. Ajá. La puedes mirar ahí abajito. Y dice, únete a orar. Únete a orar con otra persona.
únete con esa persona para orar junto con ella. Y entonces se puedan levantar la una a la otra. Esa es la invitación. ¿Con qué persona tú escoges? Puede ser con tu esposa varón, con tu esposo varona, puede ser con algún amigo. Puedes decir, oye, hermana, pero pues ya está la tercera ola de COVID, ¿cómo me voy a juntar? Bueno, así como se utilizan las redes, ¿no? Para estar ahí con los amigos, ahí chateando y estar ahí en el video y nada más hablando de tonterías. También nos podemos juntar para hacer una sesión Zoom para orar una por otra. De esto yo he participado y te puedo decir que la experiencia es muy padre, ¿no? El poderte juntar con amistades, con amigas en común y orar la una por la otra, unas por otras. Y no sabes qué fortalecida en fe o fortalecido en fe puedes salir. Porque incluso tú puedes estar orando por esa persona, la otra también ora por ti y el escuchar esa oración y el saber que alguien está orando a tu favor siempre te fortalece y te hace mirar las cosas de diferente manera. Entonces, esa es la invitación, hermano, hermana. Y pues así estamos concluyendo esta sesión. Agradezco mucho la atención. Más voy a agradecer que te puedas conectar a nuestra sesión Zoom y allí nos podamos ver. Así que te deseo una excelente semana. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Dios te fortalezca. Dios multiplique no solamente tus fuerzas, sino todos los recursos, tus habilidades, tus capacidades, para que tú aún le puedas servir con ello. Dios bendiga el fruto de tus manos. Y así nos despedimos, mi hermano. Muchas bendiciones. Y desde acá, pues yo te mando un gran abrazo.